Buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y en esta reunión que tenemos gracias a la Cámara de Comercio Exterior, Cámara Peruana, CAMEX, estamos reunidos para ver documentación de comercio exterior y en este caso nos toca ver ticket de balanza y nota de tarja. En principio, los documentos emitidos por un terminal portuario, válgase decir, los almacenes temporales, ¿no? Generan en general 4 tipos de documentos. Uno es el ticket de balanza, el otro es la nota de tarja, el pre-trip inspection y el reporte de intercambio de equipo. Y en principio, estos 4 documentos son básicamente emitidos por el terminal portuario. En la anterior reunión vimos los documentos emitidos por la empresa de transporte, ¿no? Por los agentes de aduana y así sucesivamente. En este caso tenemos el terminal portuario. Vamos a ver estos 4 tipos de documentos. Son sencillos, simples, ¿no? El ticket de balanza, en principio, es un certificado de peso, ¿no? Indica el peso neto de la carga que se está enviando o que se está recibiendo del exterior, ¿no? Sea para exportación o sea importación. Es de carácter oficial y en principio manifiesta el destare del camión, ¿no? Es decir, peso al ingreso de camión, peso al ingreso de camión lleno menos el peso de salida del camión vacío, para determinar el peso neto de la carga a transportar, ¿correcto? ¿Quién lo genera? En principio lo genera la terminal portuaria, sin embargo, esto se realiza en conjunto entre el representante o la empresa de transportes, el representante de la empresa de transportes que lleva la carga, conjuntamente con el representante de la terminal portuaria. En principio tenemos ya sea terminales de carga aérea, vía marítima o vía terrestre, ¿no? Y el representante de esa terminal, ¿no? La empresa que recibe, conjuntamente con la empresa de carga, de transporte, ¿no? De nuestra mercadería, verifican en conjunto, ¿no? El peso. ¿Para qué sirve? ¿No? Sirve básicamente para la generación del DAN, ¿no? De la declaración de aduanera de mercancías que lo realiza el agente de aduanas, considerando los límites, por supuesto, de cuantía o valor, ¿no? De precio FOB. Entonces, en principio, el ticket de balanza es un documento que certifica el peso, que lo genera la terminal de carga o almacén temporal, y que sirve para generar el DAN. Manifiesta el peso en sí de la carga de la mercadería. Y acá vamos a ver el flujograma que se realiza para la generación justamente del ticket de balanza y su propósito, ¿no? En principio el cliente, ¿no? Cliente, en este caso el proveedor en todo caso, ¿no? Cliente proveedor genera la guía de remisión, el packing list y despacha las mercancías, ¿no? Desde el almacén del cliente o proveedor. El transportista lo lleva, ¿no? Lo transporta hacia la terminal de carga o depósito temporal, donde se realiza el pesaje del camión al ingreso y salida. Se genera el ticket de balanza. De esta manera, con este dato, el agente de aduanas ya prosigue con la generación del DAM, ¿no? Empieza ya la numeración de la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Pero también sirve esto para la Intendencia de Aduanas, ¿no? Que va a contrastar los datos de la DAM con el ticket de pesaje. Entonces, es un documento oficial que sirve para las autoridades aduaneras también
como también para generar el DAN y hacer la contrastación respectiva. De esta manera ya se empieza digamos, el proceso de exportación, ¿no? Empieza ya el proceso formal y de esta manera podemos nosotros empezar nuestro proceso ya de pagos o declaraciones, de todo lo que involucra la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Este es un ejemplo de ticket de pesaje, ¿no? De una institución también, de un almacén temporal de aduanas, ¿no? Donde se manifiesta quién es la empresa exportadora, ¿no? El cliente en este caso. Indican el nombre del chofer, o sea, se especifica qué datos, ¿no? El brevete, el concepto, ingreso de mercancía, cantidad, ¿no? Indica 1020 cajas, guía de ingreso, que es la guía con la cual están consignando según el cliente, la placa del transporte, la presentación de la carga, en este caso un contenedor de 40 pies, ¿no? El número de manifiesto todavía no se pone acá. El número de contenedor indica el contenedor, ¿no? La forma como están despachando. Y el booking, ¿no? Acá indica el booking, ¿no? Que es el aviso de espacio, ¿no? La reserva de espacio. Entonces, indican la primera pesada, fecha, hora y peso. La segunda pesada, fecha, hora y el peso respectivo. Entonces, con la diferencia, la primera pesada es cuando el camión está con su carga completa, es decir, con el contenedor de la mercancía. La segunda pesada es cuando ya está sin el contenedor, ¿no? Y finalmente, acá indican el peso final de estarado, ¿no? Tara de contenedor, y de esa manera pueden determinar el peso neto de la mercancía, ¿correcto? Considerando que lo que tienen de la diferencia entre el camión en contenedor y el camión vacío, este es el peso del contenedor, peso con la mercancía menos el peso del contenedor, finalmente el peso neto de la mercancía es 23.170 kilogramos. Y esto es muy importante aclarar porque de esa manera puede dar fe de lo que ha salido del almacén del proveedor, ¿no? Del exportador, y lo consigna precisamente para que pueda servir de comparación con su declaración, ¿no? Acá vamos a manifestar precisamente que en principio ya la agencia de aduanas o la intendencia de aduanas empieza a hacer las revisiones respectivas durante la generación de la DAN. Muy bien. Esto da inicio a poder desarrollar la nota de tarja. ¿Y qué es la nota de tarja, no? En principio es un documento de verificación que verifica, ¿no?, las existencias físicas, ¿no?, que ha sido declarada en la guía y que son contrastadas por el representante del almacén aduanero, en este caso el almacén temporal de aduanas, ¿no?, en conjunto con el transportista. Es decir, verifica que la guía de remisión del proveedor es tal cual indica las existencias físicas que observa el representante del almacén aduanero. Y esto es después de el pesaje o haber generado el ticket de balance. ¿Correcto? ¿Para qué sirve, no? Y esto lo realizan en conjunto entre el representante o el transportista, ¿no?, y el representante del almacén aduanero. ¿Para qué sirve? Confirma lo consignado en los documentos de transporte contra lo recibido físicamente en el almacén portuario. Y finalmente sirve para generar el BL o el AWB, ¿no? Es decir, la evidencia
de que se ha recibido ya la carga, ¿no? Esto es el documento que ampara para generar los siguientes documentos propios del proceso, como vamos a ver en este flujograma. Como indicamos a un principio, el cliente o el proveedor genera la guía de remisión, packing list y despachar mercancías, el transportista lo lleva al almacén portuario, el terminal de carga o depósito temporal recibe la mercadería y genera el ticket de balanza para que el agente de aduanas empiece a proceder ya con su declaración aduanera de mercancías y también se entrega al transporte naviero, ¿no? Para que el transporte naviero, o en este caso, si es una naviera, genere el BL, y si fuera mediante el transporte aéreo, genere el ABW, ¿no? La guía aérea de carga. Y también esto sirve para que la terminal de carga alimente al sistema integrado de gestión aduanera, el SIGAC, para que este sistema contraste el ticket, ¿no? El ticket de balanza conjuntamente con el BL y el DAN. Y posterior a eso, ya la intendencia aduanera genere precisamente el canal de revisión, ¿no? Si va a proceder por inspección por canal naranja o por canal rojo, ¿no? De ser el caso, si es una importación, muchas veces se genera canal verde, ¿no? Y si es una exportación, por lo general se genera canal naranja o canal rojo, ¿no? En principio hay una estadística que para despachar aproximadamente el 7% genera canal rojo, es decir, una apertura de las mercaderías, ¿no? El 7% de las declaraciones o solicitudes de canal, ¿no? Entonces, de esta manera procedemos al proceso de exportación, ¿correcto? Y de esa manera se hacen las revisiones del caso, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo, en principio, de una empresa de laboratorio, ¿no? Que despacha productos nutricionales. Indica que se ha despachado 25 bultos con un peso bruto de 13.400 kilos, ¿no? Que esto en principio representa ya el peso neto del ticket de pesaje. Y lo importante acá es que se genera precisamente en la tarja, en la nota de tarja, se indica si hay sobrantes a lo manifestado, ¿no? En la guía de remisión, o hay faltantes. En este caso indica que hay 0 faltantes, hay 0 sobrantes, ¿no? Y se genera un acta de inventario, ¿no? Que no fue necesario, ¿no? Esta generación, ¿no? Esta nota de tarja, resumen, ¿no? Salió precisamente de un manifiesto, ¿no? General, que indica acá, manifiesto 235 del año 2020, es el manifiesto 8126, donde indica el peso bruto, y a qué hora se empezó la tarja, ¿no? A las 3 de la tarde, 29 minutos, el 14 de marzo de este año. Y terminó a las 7 de la noche con 20 minutos. Para ser despachado en un vuelo determinado, ¿no? Esto es para un caso de una empresa aérea, ¿no? O sea, despacharse por vía aérea, mediante compañía panameña de aviación. Y este manifiesto, que lo desarrolla precisamente el terminal portuario, indica el detalle que vimos al principio, ¿no? Donde finalmente la verificación resultó tal cual indicaba la guía de remisión, ¿no? Pero igual esta es la declaración formal del terminal portuario acerca del estado y condiciones de la mercancía que está enviando el cliente, ¿no? Entonces, cabe recalcar que este documento es la confirmación o
indica las diferencias que puede haber en la declaración inicial de la mercadería hecha por el proveedor desde los almacenes de la misma, ¿no? Del propio proveedor. Entonces, esta es la confirmación de la guía de remisión, en otras palabras. ¿Correcto? Entonces, también tenemos otros documentos, ¿no? Que son el Pre-Trip Inspection, ¿no? PTI, y el reporte de intercambio de equipos. ¿Qué es el Pre-Trip Inspection? Es el documento en el cual el terminal revisa el estado de los contenedores. Previo al viaje o travesía, se realiza la prueba de estanqueidad y en el caso de contenedores refrigerados, es especialmente sensible la revisión del sistema, ductos y desagües. Entonces, esto es la revisión por parte del portuario de las condiciones del contenedor, ¿no? Es decir, el elemento en el cual está siendo despachado mediante contenedor, qué condiciones tiene este medio de transporte, ¿no? Para llevar la mercadería. Y de esa manera poder indicar que el medio de transporte está yendo en buenas condiciones o se encuentra en malas condiciones y servirá pues para el exportador o proveedor acerca de seguir con el proceso o poder hacer alguna consulta o reclamo, ¿no? En caso su mercadería llegue en malas condiciones, ¿no? Por otro lado, también tenemos el reporte de intercambio de equipo que indica que la inspección técnica del estado en que fue recibido a la entrada o remitido, ¿no? A la salida el contenedor. Es decir, mientras esto se hace antes que ingrese el pre-trip inspection, es antes que ingrese a la nave o medio de transporte, acá es la confirmación de cómo fue recibido ese contenedor en el medio de transporte, es decir, en el barco, ¿no? O en todo caso en el avión, ¿no? Si es que es un contenedor, pues, ¿no? Debidamente acondicionado. Entonces, en principio, estos documentos respaldan el despacho de la mercadería, ¿correcto? Para que se pueda realizar precisamente el proceso de exportación o el proceso de importación, en todo caso, ¿no? Según sea el caso, que empiezan, ¿no? Con el ticket de balanza y que de esa manera permiten, ¿no? Poder realizar la operación de despacho. Cabe recalcar que en principio es importante definir que estos documentos sirven para seguir no solo la generación del DAN, sino también el seguimiento de la situación del proceso de generación de la declaración aduanera de mercancías, ¿correcto? Para que de esa manera la exportación, ¿no? O el despacho de la mercadería nunca se pare y permita precisamente llegar a su conclusión comercial. Entonces, con este ejemplo acerca del flujograma de la nota de tarja, podemos lograr precisamente una explicación, digamos, general y detallada acerca del uso de estos documentos, ¿correcto? Para que el exportador, o en todo caso el importador también, pueda hacer seguimiento a su mercadería, ¿correcto? Entonces, en principio, estos documentos no son generados por el exportador o el proveedor, o el mismo importador, ¿no? Son generados por el terminal portuario, ¿no? En coordinación también con el agente de aduanas. Pero, sin embargo, nosotros a través del DAN, el número de DAN, podemos hacer seguimiento conjuntamente con la nota de tarja o el manifiesto que se genere en su momento, ¿no? Entonces, en principio, es importante hacer esto porque permite, ¿no? Permite hacer el seguimiento respectivo. No es que nosotros lo vamos a hacer como exportadores o importadores, ¿no? Sino
que en principio nosotros debemos conocer para qué se realiza, cómo se realiza, para poder hacer el seguimiento. Y normalmente ese seguimiento se hace precisamente a través del sistema de SUNAT, de la clave SOL, en el cual nosotros podemos ingresar digamos, a las declaraciones o seguimiento de manifiestos que se generan por parte de los terminales portuarios y de esa manera ver el estado de nuestra carga, ¿correcto? Y en principio es bastante dinámico a través de los sistemas en línea que ya facilita SUNAT a través de la operatividad aduanera en su página, ¿correcto? Y de esa manera nosotros podamos terminar y concluir nuestra operación comercial. En la próxima reunión vamos a hacer un resumen donde vamos a ver precisamente todo el proceso aduanero, todo el proceso de exportación, indicando el conjunto de documentos que hemos visto anteriormente, ¿no? La declaración aduanera de mercancías, la factura comercial y otros documentos que son importantes para llevar a cabo todo el proceso de exportación y finalización comercial con nuestros clientes en el extranjero, ¿correcto? Entonces, vuelvo a recalcar, estos documentos, ¿no? Ticket de balanza, nota de tarja, son generados por el terminal portuario, en coordinación, por supuesto, con nuestro agente de aduanas. Sin embargo, es importante saber para poder tener el seguimiento y claridad respectiva, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería comunicarles el día de hoy con respecto a los documentos emitidos por el terminal portuario y así poder tener un conocimiento detallado de estos documentos, ¿no? Si hay alguna pregunta a través del sistema, gustoso lo poder explicar por este medio, ¿no? Es importante recalcar que en la nota de tarja siempre se indica la hora e inicio, ¿no? De la descarga. Entonces, es algo que se manifiesta acá, ¿no? Y el detalle precisamente, ¿no? Número de bultos, peso bruto, y finalmente la consignación acerca de si hay algún faltante o no en digamos, si hay alguna diferencia contra nuestra guía de remisión, ¿no? Del cliente. Es muy importante esto, aclarar, ¿no? Para que de esa manera no haya ningún problema en el despacho, ¿correcto? Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta al respecto, estaré gustoso recibir de todas maneras por los mensajes que puedan dejar y el miércoles en la siguiente reunión ya haremos un resumen de todos los documentos y todo el proceso de exportación para entender en un flujograma sencillo y práctico el conjunto de documentos que involucra el proceso comercial de exportación. Muy bien, muchas gracias y estaremos reunidos en una próxima reunión el día miércoles. Gracias.